Hola, buenas noches a todos, todas y todes, ¿cómo estáis? Hoy estrenamos programa, es una sección que tenía muchísimas ganas de traer al canal y es la de Mujeres en Juego. Así que no voy a esperar mucho más porque esta noche no estoy sola, estoy acompañada por dos pedazos de profesionales y de personas que han querido aventurarse en mi estreno. Y nada, y la primera invitada a esta sección, damos la bienvenida. Espero que no se escuche mucho mi teclado, porque tengo un teclado mecánico de estos que hacen un ruidazo ahora. Con Laura. Así a lo grande y así no hacemos parones. Voy contestando el chat. Dice que va. Ya, vale, dice que va. Dice que viene. Ahí se viene. Sí, tuvimos una charla en la que estaba ya una mesa redonda de game design súper interesante en la versión online, cuando fue la pandemia, que hicimos la versión desde el salón de mi casa. Sí. Súper interesante con ella. Mira, creo que ya tenemos a Tatiana aquí en el back office. Creo que ya nos puede oír. Tatiana nos está escuchando, dice que sí. Vale, perfecto. Pues nada, como nos hemos enrollado con Laura y precisamente la pobre estaba esperando, no pasa nada, he sido yo también, que entre empezar y todo es lo que tiene hacer el primer programa, pero ella muy amablemente se esperaba. Pues nada, que te queremos dar la bienvenida con Laura y Laura luego ya se quedará aquí en el chat, pero así no hacemos ningún parón, guapas. Pues venga, le voy a dar paso yo a Tatiana en 1, 2 y 3. Ya. ¡Oli! Hola. ¿Qué tal? Me ha salido hasta el gato saludarte, he dicho hola. Me voy a poner yo aquí abajo, así os dejo a vosotras arriba. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por unirte a la charla de hoy, que es un día de estreno y voy de novata total. Se me ha pasado el tiempo, bueno. el timing de aprobado justo. No pasa nada, no te preocupes, que seguro que estabais ahí hablando de cosas súper interesantes, o sea que yo que me voy ahora, no hay problema. Sí, está la gente aquí diciendo hola, Tatiana. Hola. Bueno, darle la bienvenida a todo el mundo que entre por Tatiana y por Laura esta noche. No hemos podido apenas leer el chat, está mi marido Tony y la gente del chat también, entre ellos están hablando. Así que muchísimas gracias a todos por participar y Tatiana por hacer tiempo hoy, que es una noche para mí súper especial, como contaba Laura y a la gente del chat, para mí conocer a mujeres dentro del mundo de los videojuegos que os dedicáis a ello y que, bueno, y que por entrevistas o por conoceros dentro del medio he intentado entender un poquito más, pues todas las peripecias que habéis hecho hasta poder dedicaros a algo que para mí es un hobby increíble. Traeros aquí en mi canal es como un honor. Y nada, además gente como vosotras que me parece que tiene una experiencia increíble, algo que tengáis el tiempo y la humildad de venir aquí a explicar es, bueno, algo que me emociona mucho y os lo agradezco. Y espero que el chat lo vaya a disfrutar. Tatiana, yo no conocía a Tatiana, Laura sí. Y hombre, ya te soy fan. Yo soy fan tuya. Yo, para mí es un referente como diseñadora narrativa, como todo. Como mujer, como persona y como profesional. Sí, y yo creí que, vamos, iba a ser un repertorio de primer día increíble. Va a ser difícil superar esto, pero bueno, darte la bienvenida, Tatiana, y nada, para la gente que no la conozca, ella es fundadora y game design de Out of the Blue Games, pero he estado leyendo y ella ha estado contando en otras entrevistas que lleva, pues, 20 años en el mundo de la... Pues sí, ya. Sí, madre mía. Y os conocíais, no sé si os conocíais ya anteriormente a nivel particular o a nivel profesional. ¿Nosotras? Sí. Muy guay. Nos hemos metido en eventos y... Dije, quiero saber más, quiero conocerte más. Por favor, me encanta tu trabajo. Pues Tatiana, nada, buenas noches por venir a estas horas a nuestro directo y preguntarte, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy, ¿no? Dejo aquí. Entonces dejo aquí a las dos. Yo me voy. ¿Os doy un abrazo? Sí, yo me voy. Quiero que esté ella aquí en primera plana y que podáis disfrutar de ella sin estar yo que mis gatos distrayendo. Muchísimas gracias, Laura, y nada, si quieres participar
Sí, si quieres participar en el chat, nos encanta. Hemos quedado con Laura. Bueno, Laura, no sé si que le puedes contar a Tatiana algo que comentarle de la charla que va a tener conmigo. ¿Alguna advertencia? No, para nada. Decirle que cuente cómo llegó a donde está, que me parece súper interesante porque sufrió pues lo mismo de, claro, la época de los 90, que no había realmente informaciones como hay ahora, y me parece súper interesante cómo su perfil profesional se diseñó, porque saltó, por decirlo de alguna manera, desde diferentes sitios y me parece muy guay. Ahí os dejo el spoiler. Aprovechamos que ya está aquí para que haga la pregunta y la información que te queremos sacar de Tatiana, porque al final en el chat no nos da tiempo de leer. Pues muchas gracias, Laura. Hemos prometido que volverá en otro momento, así que te agradezco un montón la noche de hoy. Gracias. Gracias, ¿eh? Gracias por el tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Tatiana, ahora sí, buenas noches. Buenas noches. He hecho un pequeño resumen, pero bueno, la charla de hoy es destinada a saber un poquito más sobre ti, sobre Tatiana como profesional, pero sobre todo que nos expliques un poco pues también la faceta de jugadora y cómo empezó tu motivación hasta acabar a dedicarte al mundo de los videojuegos, y visibilizar y dar un poco de referente, ¿no?, a jovencitas o sencillamente a gente joven que quiera plantearse trabajar en el mundo de los videojuegos, pues aprender un poquito cómo has caminado tú esa experiencia vital, ¿no? Para la gente que no conozca Out of the Blue Games ni a Tatiana Delgado, ¿quieres hacer una pequeña presentación de ti misma? Vale, pues bueno, como has dicho ya, llevo ya, madre mía, 20 años más o menos trabajando en esto de los videojuegos. Empecé como game designer cuando todavía no sabía ni lo que era la palabra game designer en Rebel Act Studios, y allá por el 2016 ya decidí que me apetecía emprender, cambiar un poco hacer ya mis propios juegos, ya como que había aprendido suficiente y me lancé un poco a la piscina. Sin embargo, me da como varios batacazos hasta que ya por fin he conseguido con mi socio Manu montar Out of the Blue Games en 2019, que es una empresa que está dedicada a juegos narrativos y de puzzles, que es lo que más nos gusta hacer y jugar. Entonces queremos contar historias que lleguen a los jugadores, que les hagan pensar, que las disfruten. Y es un poco el sueño que estoy viviendo ahora, porque por fin, después de tantos años, pues puedo hacer los juegos que quiero, como quiero, y contar las historias que quiero. Así que estoy como en una nube ahora mismo. No, increíble, ¿no? Y como comentabas, ha sido relativamente hace poco, ¿no? En 2019 está a la vuelta de la esquina y en cambio llevas pues toda la vida queriéndote dedicar o dedicándote a crear videojuegos. Si no te importa, acabaremos ahora con la situación actual y tu rol. Pero ¿nos puedes contar un poquito cómo empezó? ¿Cuál fue tu primera influencia o primer contacto con los videojuegos? ¿Qué es lo que te hizo enamorarte con este sector tanto como para pensar, ostras, me tengo que dedicar a esto? Pues yo siempre cuento, tuve muchísima suerte porque en mi familia los videojuegos eran un ocio familiar. O sea, no es algo que era más raro. Ahora yo creo que es más común. Pero cuando yo era pequeña, el que nos sentáramos toda la familia, mis padres y mis hermanas a jugar, era como lo más normal del mundo. Entonces, para que os hagáis una idea, yo siempre lo cuento. O sea, mis padres cuando se casaron, en la lista de bodas pidieron una consola, que es la Overcall, y estamos hablando de los 70. Entonces, ¿qué consola es? Perdona, que no la conozco. Es la Overcall, es un clon que salió en España, es una consola que se hizo aquí, un clon de la Magnavox Odyssey. O sea que era de estas que se ponían los vinilos transparentes en la tele o sea, era un píxel gordo y tú ponías pues partido de tenis o ruleta y era el mismo píxel que hacía otros movimientos. Pero ya como que muy pequeñita enseguida ya estuve jugando. Luego ya pasé... O sea, mi padre era... Bueno, sigue siendo muy friki de los videojuegos. Se compraba todo. ¿Sí? Así que yo tenía mucha suerte por eso también. De tener todas las consolas en casa. Pues la siguiente, yo tuve una ColecoVision y me tiraba horas jugando. Después de Master System, un Spectrum también. O sea, he tenido la enorme suerte de empezar muy, muy pequeñita a jugar y prácticamente desde el inicio de la existencia de los videojuegos. Y ya jugando al Spectrum, que ya empecé a programar cositas y
y en la Master System empezaba yo como a pensar mis ideas. Lo que pasa que me notaba que no tenía conocimientos. Claro, en esa época yo no tenía amigos ni nadie que supiera programar. Me compraba revistas, pero tampoco las entendía como que mi creatividad iba más rápido que mi conocimiento técnico. Entonces acababa haciendo prototipos en papel. Y claro, por suerte jugaba mucho también con mis primos, que mis primos y mis hermanas hacíamos un grupo donde empezamos a hacernos juegos entre nosotros. Nos divertíamos mucho quedando a dibujar, planteando juegos. Y claro, ya ahí empecé a pensar, si es que lo que más me gusta no es ya pensar la idea, sino ver cómo alguien juega y se lo pasa bien con esa idea. Anda. Y yo creo que fue un poco ahí el germen emprendedora. Sí. Y es un poco lo que me motiva también a día de hoy. O sea, no hay nada que me haga más ilusión que ver que alguien se lo pasa bien con un juego que he hecho. Entonces, yo creo que ahí fue un poquito la chispa y en aquel momento yo jamás se me pasó por la cabeza que iba a poder dedicarme a eso. O sea, era como un sueño, pero lo veía todavía muy lejano. ¿Y cuándo cambió? ¿Cuándo cambió ese sueño y decidiste, o en qué momento te pusiste a estudiar inspirada o no en ese momento para pasar el salto a trabajar a videojuegos? ¿Fue la decisión de tus estudios alineada a un futuro profesional en los videojuegos o fue luego casual o circunstancial? Pues sí que, o sea, yo quería aprender a programar, porque en aquel momento pues era lo que me faltaba. Yo decía, si programo ya puedo hacer mis juegos. También un poco en mi familia, aunque me han apoyado mucho, siempre me decían, tú sácate una carrera y luego ya haces las cosas de los juegos. Muy habitual, ¿no? Pero Sí. bueno, al menos te decían, bueno, haz el check y luego haz lo que quieras, hija mía, que queremos verte feliz. Así que pues se me ocurrió estudiar Teleco, que nada más y nada menos. Que sí que hay parte de programación, pero hay una parte ahí que madre mía, se me hizo cuesta arriba toda la parte electrónica, de ondas. Pero lo que es curioso como lo que es el destino, porque gracias a haber estudiado, bueno, me ha ayudado mucho porque conozco el lenguaje técnico, aunque ya no programo nada. Pero lo que más me sirvió de la carrera es que hicimos una asociación de rol. Entonces, para un poco sobrevivir en lo que era la dureza de la carrera, empecé a jugar muchísimo, juegos de mesa, juegos de rol, wargames, a Warhammer, de todo. Y con la suerte que no solo conocía un montón de juegos más, que es algo que siempre digo yo, que si eres diseñador de videojuegos, no juegues solo a videojuegos, te tiene que gustar jugar a todo, porque vas a coger un montón de ideas ahí. Y un día en el club de rol aparece un chico que dice que viene de Revelac Studios y que está buscando a alguien para trabajar en videojuegos. Y es que fue de esto que ves el destino delante. Y yo dije, yo. Y eché el currículum sin saber lo que decía. Es que no sabía ni lo que era un game designer en ese momento. Pero con la suerte que en la entrevista me contrataron, así que ahí empecé. Qué guay. ¿Y cómo fue los desafíos o tus primeros momentos dentro de la industria? ¿Entendiste cuál era tu papel y cuál era la función que querías hacer? ¿O fue a medida que ya estabas dentro de la empresa que empezaste a definir a lo que te ibas a dedicar o la parte de tus habilidades que estaba más capacitada? Pues, o sea, a mí me dijeron, según me hicieron la entrevista, tú vas a ser game designer. Y yo, vale. Entonces sí que descubrí que es verdad, es lo que me gustaba, de definir las reglas, crear la historia, los personajes. Yo en ese momento estaba en un proyecto que luego se canceló en Revelac y para mí lo que me di cuenta es que, o sea, aprendí a hacer un documento de diseño, pero no tenía nadie que me enseñara cómo se hacía un documento de diseño. No había recursos en internet, yo no sabía cómo. Entonces yo lo que hacía era más casi como un manual de rol, eran mis documentos de diseño, o como un manual de instrucciones de un juego. Y lo que poco a poco de ir yendo, luego en otra empresa en la que estuve, en Zinquia, ahí tuve un jefe que me enseñó muchísimo, porque hacíamos juegos muy pequeñitos, pero habría que hacer documentos de diseño muy rápidamente. Entonces me explicó cómo hacerlos más concisos, fue donde me curtí. La técnica. Porque además es cuando te das cuenta que como escribas cosas muy grandes, la gente no se las lee. Entonces tienes que ser todo muy conciso, muy bien explicado, pero para que en una lectura en diagonal, con el mínimo esfuerzo,
te quede claro qué has hecho. Entonces, sí que es cierto que no he tenido la suerte que hay ahora de haber hecho unos estudios dedicados, de que alguien que supiera me haya mentorizado de alguna manera, sino que, salvo en este caso que comento, lo demás ha sido un poco aprender a cabezazos, a equivocarte, así no se hace, a ver que se toman decisiones mal y es un poco a fuerza bruta. Pero yo creo que trabajando en empresas grandes he aprendido muchísimo. Bueno, grandes, perdón, que son medianitas, para lo que nunca he trabajado en un AAA, por ejemplo. Y me parece súper interesante. A día de hoy también estás haciendo el papel bueno, eres la fundadora del estudio de videojuegos Out of the Blue, creo que con un socio, ¿no? Pero el equipo es bastante grande, si no estoy equivocada, he estado escuchando las últimas entrevistas y demás, que pasasteis de un equipo de 8 o 13 personas, creo que era por Call of the Sea, a estar creo que con 25 actualmente, o así, ¿no? Ahora somos Bastante 21, me parece. 21. Sí. Es que a veces tenemos freelance también que van y vienen, entonces el equipo va, pero sí, vamos, 20 personas es una barbaridad. Gestionar un equipo y una empresa tan grande, supongo que no se aprende de un día para el otro, ¿no? Ya llevas desde 2019, pero ¿cómo ha sido el aprendizaje y el cambio de ser game designer en aquellos años en estas empresas al trabajo que estás haciendo ahora? ¿Cómo ha sido tu transcurso y qué has tenido que aprender? Porque gestionar empresas, por ejemplo, es algo que no viene con el manual debajo del brazo, pero también a gestionar equipos, igual hasta otras facetas dentro del mundo de desarrollo de videojuegos que igual no eran tu profesión y tu experiencia habitual, ¿no? Sí, al final, claro, llevar una empresa es todo un trabajo en sí. Lo que pasa es que mi socio y yo, los dos, nos gusta, o sea, hemos montado la empresa porque queremos hacer juegos, es decir, a mí me gusta abrir el editor y ponerme a hacer cosas. Yo no quiero ser la que está todo el día así mirando y decidiendo, no, yo quiero estar haciendo cosas. Y eso es un problema cuando la empresa crece, porque no puedes, no te da tiempo. Entonces, tienes que aprender un poco a delegar las tareas, a saber que no vas a estar en el día a día de todo, pero confiar en los compañeros para que sabiendo que lo van a hacer bien. Entonces, yo creo que es un poco el ejercicio más difícil, el aprender a delegar cuando te gusta mucho hacer las cosas. Y luego, otra cosa que os he intentado... bueno, hacer videojuegos es complicadísimo, lo sabemos todos, y aunque lo tengas todo planeado, siempre hay algo que va a salir mal, o sea, no, es como es ir a la guerra al final, tienes que estar apagando fuegos todo el día y demás. Pero sí que me ha ayudado cuando he estado en otras empresas a ver qué cosas se hacían mal e intentar no hacerlas. Ya digo que a veces te equivocas y ya está, no queda otra, pero sí que cosas como, por ejemplo, que estás a punto de terminar el juego y decides cambiar una mecánica que afecta a todos los niveles, con lo cual tienes que rehacer el diseño de niveles y lo haces a un mes de cerrar. ¿Y qué pasa? Que se retrasa el proyecto a lo mejor un año más. Y eso es mucho dinero. Entonces, por ejemplo, en Call of the Sea yo creo que fuimos rapidísimo porque estábamos todos como, este es el juego, va a ser así, las mecánicas son estas, no se mete nada nuevo, si se ocurre algo nuevo ya se verá para el siguiente. Y ir mucho a cerrar y a terminar y a iterar solo lo que es verdad que hay que ajustar, pero no cambiar la esencia del juego a mitad del proyecto. Me parece increíble. Al final, seguro que con tantos años hay mil otras experiencias que has aprendido a base de tortas, ¿no? De sufrirlo, de sufrirlo en primera persona o de ver qué está pasando a tu alrededor. Por eso te quería preguntar yo, la parte creativa y la parte técnica en game design o ahora mismo que ya estás teniendo un rol de gestión, ¿no? ¿Cómo haces para mantenerte motivada y qué es lo que te tira más? ¿La parte de creatividad, la parte técnica, la de gestión? A día de hoy, la Tatiana de hoy, ¿cómo piensa y cómo era antes de Out of the Blue? Pues yo me di cuenta cuando acabé la carrera que no me gusta programar. O sea, pues la parte técnica tengo la Pobres suerte. padres. Sí. Hombre, sí que me ayudó. O sea, sé de cómo van los ordenadores por dentro, sé cómo se programa. No me gusta nada porque me desespero. O sea, no disfruto lo que, por ejemplo, mi socio, él es la mitad técnica de la empresa.
Y además él es diseñador también, entonces nos complementamos muy bien. Yo me desespero, si hay un bug y no lo encuentro, es que no disfruto. Y él sí, él le gusta mucho el solucionar problemas. Problemas, claro. Entonces, yo lo que me di cuenta cuando empecé a trabajar en una empresa ya, que sí que me gusta, lo que más me llamaba la atención es el arte también. Entonces, estudié 3 años de ilustración y dibujo. Y bueno, me encantó. Entonces, sí que ahora estoy llevando un poco lo que es la dirección creativa, es decir, supervisando tanto diseño como arte. Y mi socio es la parte técnica, o sea que digamos que esa parte me distancia un poco porque disfruto, o sea, lo que más me gusta es diseño y arte. Y me parece increíble. Yo, vamos, para mí, un videojuego que los he descubierto hace muy poquito, como te comentaba, cuando hemos estado intercambiando información y brevemente ayer que hablamos, ¿no? Por primera vez, yo empecé este canal por un tema de mi marido, de una enfermedad, pero era su hobby y era una manera de motivar y hacer algo juntos, pero también porque nacía de mi curiosidad por los videojuegos. Yo he aprendido el arte y los beneficios, porque solo le veo beneficios a los videojuegos como consumidora con 35 años, que es súper poco habitual, ¿no? Pero la verdad que me apasiona ver el trabajo que hay y yo, bueno, como soy muy afín a los cozy games, todo lo que sea bonito y el arte, todo lo que envuelve un videojuego, la narrativa y demás, pues yo soy de las que disfruta del paseo más que de un juego de habilidad, ¿no? Así que entiendo perfectamente el esfuerzo que hay y, vamos, en el poco tiempo que me he informado del esfuerzo grandioso que hay por hacer que una obra salga y que gente como yo la disfrute, pues me parece brutalísimo, increíble. Y sí, que para mí es tener un don, ¿no? La verdad es que sois mucha gente que he conocido como que tiene perfiles pues muy, muy plurales, ¿no? Pero supongo que hay una parte que os agradece, que se os hace más agradecida o se os da mejor, y en tu caso es la parte de diseño, ¿no? Que es a la que... Todo, sí, yo creo que al final es algo tan vocacional, o sea, te vas a pasar muchas horas haciéndolo, te tiene que gustar, más allá, te tiene que apasionar, porque si no, acabas hasta las narices muy pronto. Entonces, yo creo que a mí hay dos cosas, o sea, me gusta mucho el diseño, pero hay una cosa más allá que yo creo que es la que me hace que me siga gustando a día de hoy, esto es que me encanta aprender. Entonces, tengo muchísima curiosidad por aprender cualquier cosa, cualquier tema, y eso luego trasladarlo a un juego. Y yo creo que es muy importante para un diseñador. O sea, yo soy de las que se pierde en la Wikipedia, empiezo a pinchar y anda, y esto tal, y me tiro horas ahí. Y de una cosa a la otra, ya han pasado horas. Sí, ¿y cómo haces para mantenerte al día, tanto para tener ideas y para tema profesional, como igual para saber qué proyecto quieres hacer o cómo quieres dirigir la empresa dentro de unos años? ¿Cómo gestionas toda esa parte de ideas y proyectos? ¿Tienes una manera personal de Tatiana que nos quieras confesar? ¿O es algo habitual en la gente del sector? Me parece súper curioso. O sea, en mi caso, yo creo que en nuestra empresa, todos, como decía, somos gente que tenemos mucha curiosidad y cada uno le da por una cosa. Y yo no es que me siente así, a ver, que pienso un juego, sino que, pues eso, leo cómics, juego mucho, viajar, y eso te va dejando como pozos y semillitas. Entonces un día de pronto hace como que se juntan 3 o 4 conceptos y dices, ¿y si hiciéramos un juego de tal? Y entonces surgen así un poco las ideas, luego las intentas aterrizar y ves si tiene sentido o si no. Pero yo intento como alimentar o dar de comer a la cabeza para que luego tenga cosas a las que darle vueltas y que salgan cosas interesantes, porque también es cierto, o sea, si solo juegas a videojuegos, por ejemplo, para inspirarte para crear un juego, al final es muy difícil hacer algo diferente. Pero en cine, en juegos de mesa, juegos de rol, se han tratado temas, cuentan historias, se hacen cosas que aún no se han hecho en videojuegos. Entonces, ahí hay una manera de innovar también.
Sí, me parece súper interesante. También Laura lo había comentado anteriormente, pues el paralelismo del mundo de los juegos de mesa o de rol con el mundo de los videojuegos, ¿no? Es algo que yo, la verdad, hasta que no os he oído, y eso que mi marido ha estado 1000 años jugando a Warhammer, que me va a matar, porque es como el momento bombilla donde te das cuenta y analizas cosas que tenías delante de los ojos, ¿no? Sí. La importancia de las historias, ¿no? Y aunque los videojuegos pues son inmersivos porque eres tú en primera persona el que actúa y demás, pues entiendo de dónde viene esa inspiración. Interesante que digas lo de jugar. ¿De dónde sacas, Tatiana, el tiempo para hacer todo lo que tienes que hacer profesionalmente y a la vez jugar? ¿O inspirarte en otras cosas? ¿El día te da para tanto? ¿Cómo lo gestionas? Pues me pasa que cada vez juego menos a videojuegos. O sea, cuando tenemos que hacer un juego sí que intento jugar a todo lo que tenga que ver con como referentes para entender cómo se ha hecho y buscar un poco desgranar las mecánicas y demás. Pero ya por placer me cuesta mucho porque encima como trabajamos en casa es el mismo ordenador de trabajo. Entonces lo que estoy jugando más es en físico, en presencial con gente, pues partidas de rol, y juegos de mesa, campañas largas, juegos muy interesantes que están saliendo ahora. Porque me apetece ver gente. También es que al trabajar en casa necesito un poco también el contacto humano. Entonces, Socializarte. Sí. sí que me cuesta cada vez más. Yo creo que es un poco también la maldición del desarrollador. Cuanto más trabajas, y es que además cuando tienes tu empresa y te gusta y quieres hacer el juego bien y tal, pues le dedicas al Me final entiendo. muchas horas. Es mi Me hobby entiendo. y mi trabajo al final y a veces es demasiado. Sí. Entonces, pero bueno, sí. La verdad es que muchas veces oigo a mucha gente que dice, no, si hace falta me lo quito de dormir. Digo, bueno, esto seguro que nos pasará factura, pero mientras nos lo disfrutamos, ¿no? Si eso te motiva cada día para seguir adelante, yo creo que eso ya va con el carácter de cada uno. Sobre motivaciones y éxitos, a día de hoy, ¿tienes algún proyecto que desarrollar que pienses, bueno, tengo que llevarlo a un límite que aún no lo he llevado? A nivel personal, por ejemplo, ¿consideras que Call of the Sea y American Arcadia han llegado, bueno, sé que ambos están en diferentes momentos porque Call of the Sea ya salió y habéis también hecho la versión de VR, ¿no? Sí. Que no la he probado, pero vamos, he estado escuchando que el port es increíble. Y yo creo que era una espinita que he oído que además tú tenías mucha experiencia también en VR, que os habéis quitado y que estabas muy satisfecha. Y American Arcadia acaba como de nacer, ¿no? Porque por fin está en el público y estáis recibiendo los primeros reviews. ¿Podrías considerar que estás satisfecha con el resultado o quieres aún explotar un poquito más este éxito e incluso hacer cambios? Si nos puedes contar, no sé si es algo que no puedes revelar, pero me gustaría saber qué tal te sientes después de todo esto que habéis hecho nacer, ¿eh? Pues la verdad es que estamos muy orgullosos. O sea, una de las frases cuando montamos la empresa era que queríamos hacer juegos de los que estemos orgullosos, porque al final, a lo largo de la carrera, pues trabajas en sitios que a lo mejor haces cosas que dices así con la boca pequeña, bueno, he hecho yo. Pero la verdad es que todo el equipo, y yo se lo agradezco un montón, porque además también quiero... O sea, al final, quizá yo sea la cara visible del estudio porque a los demás no les gusta a nadie salir. Me cuesta mucho. Están súper invitados otro día si os apetece venir a contarnos un poco la historia de vuestro estudio y vuestras nuevas producciones. Pero vamos, yo creo que estamos todos súper orgullosos con la sensación de que, hombre, siempre se puede mejorar y hay que parar en un momento, pero qué bien, que nos ha quedado genial. O sea, la sensación Qué guay. de Trabajo bien hecho. Sí, no sé cómo explicarlo, porque no quiero que suene tampoco aquí de hoy. No, pero de paz sí, mental y satisfacción, ¿no? Orgullo. Mejor no lo podíamos haber hecho. Hemos hecho... Qué monos. Y la verdad es que eso es un gustazo. O sea, ha sido duro, pero cuando ya lo ves publicado, pues te hace mucha ilusión. ¿Y qué toca ahora? O sea, ahora sé que estás muy liada por una conferencia, creo que es, ¿no? Es una conferencia, lo de GDC. Sí.
no sé si tenéis algún proyecto así inmediato o un objetivo que cumplir inmediato. No sé muy bien los plazos y cómo van el tema de producciones de videojuegos, qué es lo que hay detrás una vez se lanza un videojuego, pero si me puedes contar un poco qué es lo que ahora te preocupa o tenéis entre manos. Pues mira, te voy a contar en primicia ¿Vale? que Escucha el chat. la semana que viene vamos a tener novedades. ¿Ah, sí? Anunciaremos cositas nuevas. ¿Y cómo podemos enterarnos de primera mano? Siguiéndote. Pues, sí, en redes Sí. sociales, tanto la empresa como... La voy a poner si no te importa. Claro. Voy a mostrar en pantalla, ¿vale? Vamos a buscar Out of the Blue. En redes, luego después de este directo, que lo voy a subir a YouTube, a iVoox también y a Twitch, os voy a poner todos los enlaces para que podáis seguir a Tatiana y a Out of the Blue al estudio. Out Blue Games, aquí los tenéis. ¿Se está viendo en pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Y nada, aquí tienen el American Arcadia y demás, pero aquí tenemos que estar bien atentos por las novedades que puedan surgir la semana próxima. Pues os la paso por el chat, ¿vale? La gente está poniendo ojitos. Queremos Arcadia en físico. Tatiana ya me ganó en guerrilla, pero acabo de ver que tiene un tentáculo morado de fondo. Oh my God. Sí, lo hice yo. Así que la gente se ha quedado, supongo que estarán con sus historias y conspiraciones de qué puede ser. Yo la verdad que no estoy muy puesta en las noticias del mundo de los videojuegos. Para mí seguro que me pilla completamente de nuevas, pero bueno, estaremos súper atentos todos. Pues gracias por decírnoslo y al menos nos apuntaremos la fecha porque los días pasan volando. Pues lo que me comentas y siempre te oigo hablar mucho del equipo. Si te parece, ¿me puedes explicar un poquito cuál es el equipo, qué tipo de perfiles lo crean el equipo de Out of the Blue Games? Y si tenéis el equipo, sobre todo, si tenéis el equipo destinado al mismo proyecto o tenéis proyectos trabajando en paralelo. Cuéntame. Pues ahora mismo, nosotros como hemos crecido mucho, bueno, sabéis que ahora mismo la cosa hay bastante crisis en el mundo de los videojuegos, no es novedad. Horrible. Todos los días nos levantamos con una noticia mala y la siguiente es peor y entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es, como somos muchos, hacer equipos más pequeños para intentar pasar este momento en el que proyectos grandes cuesta más conseguir financiación, porque ya al final, pues 20 personas, 2 años de desarrollo ya son unos presupuestos que es más difícil conseguir. Entonces sí que vamos a intentar ir a proyectos más pequeños dividiendo el equipo. Entonces me pasa siempre, y me perdona la gente del equipo que me olvido a alguien, pero me perdonáis, que ya sabéis que soy un poco desastre. Yo estoy en la parte de dirección creativa, un poco llevando la pata de arte y de diseño, y mi socio la parte técnica. Entonces, en diseños, además ahora tenemos 4 diseñadores más, 2 seniors. Bueno, uno de los diseñadores además es guionista. Y luego 2 diseñadores, bueno, uno ya no le consideramos junior, ya lleva un montón de años. Y un chico que empezó con nosotros haciendo prácticas de QA y luego se ha quedado ya porque la verdad es que hace un trabajo increíble, es muy bueno. Entonces le hemos puesto ya a diseñar y muy contentos. Entonces al final pues 4 yo creo que es una empresa muy basada en el diseño, de como tanto puzzles y narrativa es muy importante, pero también la parte visual. Entonces tenemos un concept artist, tenemos luego un chico que empezó él era diseñador gráfico y quería tener la oportunidad de aprender a modelar, le gustaba el 3D y le dimos la oportunidad. Entonces es muy bueno modelando, pero es que además diseño gráfico es espectacular. Entonces tiene ese doble papel que nos ayuda mucho con todo tema logos y fuentes y menús y luego tenemos 2 modeladores más, 2 artistas de entorno que además saben modelar también, un animador y un animador técnico,
porque en Arcadia las animaciones tenían mucha importancia, Sí, entonces sí. Lo empezamos a era... gestionar, la verdad. Lo tuve que dejar una noche y todo el mundo se quedó así en plan, Eva, no tienes tiempo, pero nos encantaría que siguieras y la verdad que nos flipó toda la mecánica de juego con cinemática. Y luego, a ver, animadores, tenemos a un músico, a Duba, que es increíble, porque, bueno, ya todos los que conozcan estos juegos, pues sabemos, es que intentamos como a la gente que es muy buena darle protagonismo. Entonces la música en nuestros juegos es fundamental. Siempre tenemos una melodía que es la protagonista, es la canción que, de hecho, para American Arcadia grabamos la canción Don't Be a Fool, que no sé si la habéis escuchado, pero está grabada, tenemos una cantante de Broadway con una orquesta, todos los instrumentos son reales, vamos, y es una pasada. Entonces, pues eso. ¿Y qué más? Y luego la parte de programación, que son súper importantes. Tenemos 3 programadores. Madre mía, no me quiero olvidar a nadie. Pero bueno, como decías, 25, ¿no? No, ahora estamos 20... Me quedé yo con el último dato, perdón. Sí. Y como decías, estáis divididos en diferentes proyectitos, ¿no? En proyectos ahora igual más pequeños para poder mantener estos tiempos ahora que vienen. Te quería comentar, como consumidores, ¿vosotros habéis visto a lo largo de los años que habéis estado juntos o incluso anteriormente a haber pasado a trabajar y formar Out of the Blue, ¿has visto un cambio en el consumo de videojuegos y cómo eso os ha afectado en algún momento en el target o en el diseño de vuestros videojuegos? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has percibido? Porque yo, por ejemplo, lo estoy descubriendo ahora todo y estoy viendo pues que está como muy instaurado, pero veo también a perfiles muy distintos y como que se está normalizando mucho el jugar a los videojuegos. Pero me apetece saber desde tu punto de vista cómo se percibe y eso cómo afecta a empresas como la vuestra, ¿no? O sea, yo creo que en nuestro caso, como hacemos juegos narrativos con una historia lineal, sí que el target de nuestros jugadores es gente muy de nuestra edad al final, porque estamos haciendo juegos que nos gustan a nosotros. Lo que sí noto es que nuevas generaciones más jóvenes sí que juegan mucho, pero juegan a lo mejor a un mismo juego. O incluso veo ya con mis sobrinas, hablando más de niños, pues están con Roblox y están todo el día jugando lo mismo, ¿no? Me da pena porque a lo mejor se están perdiendo otro tipo de géneros que les gustaría también, pero no juegan tanto. Y lo que también me estoy dando cuenta de una tendencia que está ahora muy como que da el pelotazo, son juegos muy de meme, de jugar a una cosa que hace mucha risa, te la compras con tus amigos, un multijugador y tal, que son juegos muy, muy divertidos y luego ya se pasan de moda y viene lo siguiente. Entonces es como las tendencias que se van notando. ¿Qué más cosas? Sí que nos fijamos también mucho, por ejemplo, que juegos como el nuestro, o sea, no tenemos datos reales, pero sí que nos damos cuenta que son juegos que son, sobre todo American Arcadia, es tan peliculero que la gente le encanta verlo en streaming pero no sabemos cuánto. No lo juegan. Porque ya se lo han visto. Entonces, gracias. Es curioso o sea, nosotros seguimos haciendo estos juegos porque nos gusta mucho y creemos que hay gente que lo valora, pero sí que es cierto que hay muchísima gente que lo ve, lo disfruta y luego no lo compra. Entonces no sé, no sabemos, ya te digo, no tenemos datos, a lo mejor eso nos da visibilidad y luego se recomienda o no, pero lo han visto youtubers muy grandes con un montón de visualizaciones y claro, que igual no repercute de manera directa o igual sí, pero bueno, es difícil de cuantificar y atribuir, claro, ¿no? Claro. Y me parece súper interesante, la verdad que yo ni me lo había planteado, pero bueno, sí que es cierto que hay modelos de negocios como Twitch o incluso Netflix y demás, pues ahora cada vez el tema de videojuegos y pagar por videojuegos, pero consumir videojuegos vía streaming en YouTube por ahora es gratuito, ¿no? No hay ningún tipo de aportación a
al que crea el videojuego, al streamer igual, pero a vosotros no. Y la verdad es que ni me había planteado ese cambio que estamos viviendo, pero sí que es cierto que está pasando. Yo soy la primera que a veces me siento y juego con mi marido de copiloto, o me siento y me pongo un juego y estoy observando en la pantalla mientras que estoy haciendo otra cosa, ¿no? Muy curioso. En cuanto a demografía, ¿habéis visto un cambio a raíz de pandemia o antes de pandemia por género o por edades del tipo de perfil de vuestros juegos, o siempre ha sido, como tú dices, de edades un poquito más maduras? Pues sí que estamos viendo, o sea, aunque nuestro objetivo es ir a gente más mayor, pero sí que nos hace mucha ilusión que, por ejemplo, con el Call of Duty, no solo llegamos a gente más joven, sino que nos escribió mucha gente que jugaba con su pareja, que no había jugado jamás a videojuegos. Qué guay. Y que lo pasaron Esa tan feria. bien que les pedía, queremos más juegos como el Call of Duty, vamos a jugar a otro. Qué Y guay. es tan bonito pensar que haya mujeres que se hayan introducido en el mundo de los videojuegos gracias al haber compartido, porque además el Call of Duty se presta mucho a jugar y resolver puzzles en pareja. Juntos, sí. Entonces, pues no sé, hace mucha ilusión eso, la verdad. Sí, esa parte de descubrimiento la siento muy propia, porque a mí me pasó también con mi marido Tony, que está aquí en el chat, y precisamente con el Call of Duty, ¿no? Yo, por ejemplo, no he tenido experiencia de jugar a un juego VR per se, o sea, he jugado a juegos con las gafas de VR sin ser un juego VR. Por ejemplo, el Journey lo jugué con las gafas de PlayStation, pero las primeras, pero no es un juego destinado, hecho para jugar en VR, pero me pareció increíble la experiencia. No me puedo imaginar lo que puede ser un juego. Bueno, me lo imagino, pero no lo he experimentado. Quería comentarte precisamente esto. ¿Cómo ves el VR y qué tal ha funcionado Call of Duty en VR? ¿Ves que es una tendencia también a futuro o crees que viene una nueva que aún ni conocemos? Pues, bueno, a mí me encanta jugar en VR, pero sí que lo que se nota es que es un nicho, al fin, sigue siendo un nicho. O sea, cuando yo tenía mi anterior empresa, que hacíamos también juegos de VR. Sí, Red Matter, ¿no? Red Matter, sí. Sí, lo estuve mirando porque no lo conocía. Pues sí que se nota que, o sea, se vende más, pero claro, me desvinculé un poquito del mundo, he vuelto y noto que sigue siendo un nicho comparado con otros sectores al final. Entonces, a mí lo que me da miedo es saber si van a seguir invirtiendo, porque Escalando. Meta ayuda mucho a a desarrollar para VR. Claro, si no hay contenido, es difícil que prosperen. Claro. También les interesa a ellos, ¿no? Que haya contenido, producto. Claro. Entonces, hasta ahora estaban apoyando muchísimo por eso, para generar catálogo. Y la verdad es que ahora Claro. mismo no sé decirte cómo está. Yo espero que vaya para adelante, porque es que no es lo mismo jugar. A mí me gusta jugar tanto en pantalla plana como en VR, pero estar ahí, yo me acuerdo la primera vez que pude interactuar con un objeto virtual, que era la demo aquella del HTC Vive, que cogías un palito y se lo tirabas a un perrito mecánico, y fue como, madre mía, es que estoy en otro mundo. Qué fuerte, Clara. Inmersión 100%. Claro. Entonces, y para un game designer eso es un caramelo, porque te apetece pensar. O sea, cuando estábamos haciendo Red Matter, no había estándares todavía. No, estaba todo por definir y era genial, porque podías inventarte tú un estándar de algo. Y es muy emocionante. Entonces, pues no sé, lo que pasa es que ahora, siendo un equipo grande, pues tampoco podemos dedicarnos tanto a arriesgar quizá a hacer más VR de momento. A mí me parece, por ejemplo, que es como un capítulo que tengo pendiente. Me gustaría que no muriera antes de que pueda dedicarle tiempo a experimentarlo, porque igual ya luego es demasiado tarde. Pero sí que es cierto que el desembolso económico, ¿no? Y el catálogo, como por un lado el catálogo es un poco más limitado y luego también tienes que hacer un desembolso económico, como que no lo tenemos muy por la mano y tenemos pues mucha competencia con otras consolas y otros dispositivos que te permiten pues disfrutar del juego en cualquier momento. Claro. Yo como jugadora, que dices que juegas mucho, ¿cuál es tu plataforma favorita o qué tipo de género es el que más disfrutas? ¿Siempre juegas a juegos de puzzles y narrativos o en eso cambias cuando tienes? En general sí, o sea, son los que más me gustan, pero luego pues también de vez en cuando un juego largo, o sea,
por ejemplo, uno de mis juegos favoritos es el Mass Effect. Y si me das otro Mass Effect, yo me lo juego de principio a fin. Entonces, lo que pasa es que ahora tengo menos tiempo para jugar. O el Diablo 4 me encanta. Estuve jugando hace poco. Entonces, yo creo que hay otros juegos que me salgo un poco de... Pero creo que con los años, no sé por qué, mi habilidad está deteriorándose cada vez más. Entonces, Nos pasa a todos, menos mal. Sí, entonces me gustan juegos más tranquilitos donde pueda ir más a mi ritmo y estar disfrutando un poco del viaje más que... Pero bueno. Bueno, al final yo creo, he aprendido que hay videojuegos para todo el mundo y para cada momento, ¿no? Que hay incluso momentos en los que un videojuego te puede aburrir o no te puede enganchar y depende del estado de humor o el momento vital en el que estés, pues cambias completamente de registro, ¿no? Y eso está bien. He aprendido que no acabarse los juegos está bien. Sí. Dropear un juego no me tengo que sentir culpable. Totalmente. Y buscar una guía tampoco es motivo de sanción, sobre todo en los puzzles. Y que también puedes cambiar de registro y no te tienes que estancar por ser un gamer de una manera o de otra, sino que de esto va este mundo, ¿no? Sí, de hecho nosotros, por ejemplo, una cosa que no hacemos y no queremos hacer es vincular un logro a la dificultad nunca, porque no queremos que la gente se agobie si te atascas en el puzzle. De hecho, vamos en los futuros juegos a incluir ya pistas. En el Call of Duty en VR lo incluimos de si te atascas, tú pídete una pista y ya está, no pasa nada. Yo no quiero que estés ahí, que no estamos para agobiar ni que esto sea un trabajo. Esa sería yo. Bueno, como esto va de inspiración y espero que sirva también de recomendación, no solo para conocer a Tatiana, pero también el trabajo que hacéis en Out of the Blue, el catálogo de juegos que nos habéis ofrecido, pero también para las nuevas generaciones o para los papás y las mamás y la gente que está un poco más alejada del mundo de los videojuegos. Quisiera sacar de ti una recomendación o una sugerencia, ¿no? Si hay gente que nos está oyendo o nos vea en un futuro y tuviera que decidir ponerse en el mundo de los videojuegos, con todo lo que tú has vivido, ¿no? ¿Cómo les orientarías para empezar a encontrar su camino? ¿Qué les dirías que te hubiera gustado a ti, ¿no? A día de hoy, con la situación como está también, ¿no? También. Pues yo creo que a día de hoy tienen la suerte de que hay un montón de herramientas gratuitas, de motores muy potentes. Tienen tiendas con todo tipo de assets de arte, de animaciones. Entonces, es muy fácil a día de hoy hacerte un juego. Entonces, yo lo que recomiendo es que, bueno, y tienes todo tipo de tutoriales también en redes, que no tengan miedo, empiecen a experimentar, que se propongan hacer algo chiquitito, muy chiquitito. Lo más importante, sobre todo, y lo más difícil, es terminar algo en videojuegos. Entonces, que se propongan una meta muy pequeñita y que intenten hacerlo. Y ahí van a empezar a ver con qué cosas se sienten más cómodos, qué cosas les gustan más y ya pueden ir explorando y hacerse un siguiente proyecto un poquito más grande y también te puedes apuntar a Game Jams y conocer a gente con tus inquietudes. Sí, esto también nos lo comentaba Laura y me parecía súper interesante, ¿no? Porque siempre tienes el problema de tengo que crear catálogo y tengo que experimentar, pero no sé si tengo el nivel, ¿no? Y yo creo que estos espacios son seguros para poder hacerlo. Y hoy he aprendido que hay muchísimas jams en España constantemente donde puedes apuntarte, ¿no? Y sobre todo no tener miedo a lo que has dicho tú de, ay, no lo voy a hacer bien, hay que equivocarse. O sea, ya... es donde más he aprendido en mi vida, cuando me he equivocado. Entonces, no tengáis miedo a probar, a experimentar, porque yo a día de hoy llevo ya 20 años y sigo sin saber nada de esto. O sea, cada día aprendo, cada día salen cosas nuevas. Estamos todos en este mundo un poco, aunque parezca que hay gente que sabe todo, aprendiendo cada día. Así que sin miedo a probar, a ver, y si no se sabe una cosa, pues se intenta y se aprende, se pregunta. También yo creo que hay que perder el miedo a preguntar, que a veces tenemos un poco de miedo de, ay, a ver si me van a contestar mal o hay gente que es súper amable, muy accesible, otros a lo mejor no te van a decir nada, pero en general si tienes dudas, pide ayuda y yo creo que te van a contestar. Sí, yo creo que son sabias palabras, sobre todo
palabras muy, muy enteras, ¿no? De alguien que ha pasado por la experiencia, pero que a día de hoy parecen obvias, pero cuando te las dice alguien que ha estado buscando su camino y orientándose, pues como que te asientan más, ¿no? Sobre todo gente como Laura o como tú, que lleváis pues muchos años en la industria, es bastante esperanzadora y motivante para gente que completamente ve esto como un océano que no saben dónde navegar y dónde empezar a patalear, ¿no? O sea, a remar, ¿no? Claro, y es muy importante o sea, no querer correr antes de andar. Hay que ir despacito. Porque a veces dan ganas pues te hace mucha ilusión hacer. Todos tenemos un proyecto cuando empiezas mi juego, el juegazo. Y normalmente ese juego no lo vas a saber hacer porque es muy grande. Entonces, guárdatelo, ya lo harás, ya llegará el momento. Pero ir despacito, tampoco invertir dinero. A mí me da mucha pena cuando veo a grupitos que a lo mejor salen de la universidad y se montan un montón de gente, piden dinero a sus padres, luego no lo consiguen sacar adelante. Y entonces, intentad siempre, si vais a montar algo por vuestra cuenta, que a veces a lo mejor sale bien, calcular el riesgo para no perder dinero, por lo menos. Entonces, no tener prisa, ya llegará. Ya veréis vuestro juego publicado ya en una nota de prensa, en Metacritic. Todo llegará, pero no hay que querer correr demasiado. No, y me viene muy bien porque yo soy la primera que soy súper exigente conmigo misma y muchas veces cuando tienes tantas ganas y tanto hambre, ¿no? Cuando eres joven y tienes tantos proyectos, tantas ideas, pues puede pasar eso, ¿no? Que te quieras comer el mundo y luego también te acabes decepcionando al principio porque directamente no tienes las bases ni has buscado igual unas circunstancias que te ayuden, ¿no? Así que sí, súper buenos consejos que nos habéis dado. Una pregunta, ya que este es el programa de Mujeres en Juego y me gustaría también ayudar a mujeres, a niñas que nos están viendo en un futuro, ¿no? O a la gente que les apoya, a sus aliados, ¿no? ¿Qué consejo les darías? ¿Les darías algún consejo diferente? ¿Tienes alguna otra vivencia y consejo que les puedas dar a esas mujeres o niñas que quieran hacer el cambio o empezar a iniciarse en este sector? Pues ¿O sería el mismo? Sí, que sobre todo, y también que no tengan miedo, que ya sabemos cómo es el mundo en general, que a lo mejor se van a encontrar situaciones más hostiles, pero que intenten apoyarse a sus compañeros porque van a tener muy buenos compañeros también, buenos amigos, amigas. Y si tienen algún problema, que lo intenten hablar, porque yo creo que hoy en día hay una red ya de apoyo mucho más grande. Y yo en mi caso, cuando he tenido algún problema, siempre lo he hablado y se ha atajado. Entonces, es muy importante no tener miedo. Yo creo que es nuestro espacio. Estamos allí porque nos lo merecemos también. Y con esa convicción de no pasa nada, estoy aquí, este va a ser mi trabajo, no tengo miedo, lo voy a hacer muy bien. Y lo voy a hacer igual de bien que cualquiera, y ya te digo, yo también tengo mis inseguridades y no tengáis... me da mucha pena cuando veo el síndrome del impostor también es que es muy difícil hacer un juego, no es matemático, no es 2 más 2 y sale 4, aquí hay que tener muchas intuiciones, muchas apuestas. Pues apuesta, no tengas miedo y te equivocas y lo cambias, no pasa nada. No, muy bien, la verdad que sí, que aprender a veces a fracasar es la parte dura y difícil y sobre todo cuando empiezas a dudar de ti mismo o empiezas a boicotearte es complicado, pero bueno, por suerte no estamos solos y siempre hay alguna mano que te tiende o no tienes que esperar que sea tu otro yo que te dé una patada en el culo, sino normalmente si tienes un buen sistema de soporte en esta vida, pues tienes a otras personas que te motivan para tirar adelante, pero sí. Ya sabéis, intentar ayudar a los que se vean en esa situación y si no, si esa eres tú o eres tú y quieres dar el cambio, pues créetelo y experimenta, ¿no? Que hay muchas maneras. Tatiana, una de las cosas que pienso con vuestras agendas, tanto Laura como tú, es cómo os organizáis vuestro tiempo, que es increíble, pero que ya nos has comentado un poquito cuál es tu día a día, ¿no? Y que siempre buscas tiempo o estás sacrificando lo de jugar, pero la parte más interesante para mí es con todo el estrés que llevas ahora, con la responsabilidad que llevas, cuando vienen momentos y baches difíciles, ¿qué te mantiene serena para tirar no solo a ti misma adelante, sino al equipo que tienes? Que si tuvieras que explicarle a alguien
cómo lo hace Tatiana, y, O sea, y no yo, fueras tú la que hablas de ti misma, ¿qué dirían de ti? ¿Qué dirían de ti? pues, o sea, yo creo que es muy importante que los videojuegos no sean tu vida, no sea lo único que es importante en tu vida, porque si no, como no te vaya bien, en esos momentos de bajón que comentas, no tienes nada a lo que agarrarte. Entonces yo sí que tengo muchos otros hobbies que no tienen nada que ver con jugar, que doy clases también que no tienen nada que ver con videojuegos. Son actividades que me hacen estar con otras personas, que me motivan también mucho, otros hobbies, y desconecto. Entonces es como que me recuerda que hay más cosas en la vida, no sé si me explico. Sí, Entonces, te explicas muy bien, porque hay veces que cuando estamos tan metidos en el trabajo, los fracasos o las emociones que puedes tener de ese punto hacen que sea tu todo, ¿no? Y te identifiques con ese evento, con ese mundo, ¿no? Pero si claro, intentas balancearlo, pues vives mucho más saludablemente, sobre todo claro, mentalmente, ¿no? totalmente. Es que es muy, muy importante el también saber afrontar los problemas, los errores, los bajones. Yo lo que comentaba antes me ha pasado o sea, 2 veces he intentado montar empresas, la tercera me ha ido bien, pero ha habido momentos muy duros ahí, pero siempre hay que intentar, o sea, con el coteo al bajón, tienes todo el derecho del mundo a desmoronarte, porque somos humanos, pero después, vale, ¿qué puedo aprender de esto que me ha pasado? Intentar levantarte y seguir eh, hacia adelante, porque al final tener mi empresa era un poco mi sueño, intentando que no pase lo que me ha pasado antes. Y eso es muy importante, tener algo en tu vida que no sea solamente la empresa, jugar y tal, porque si no te consume. Bueno, súper sabias palabras, y yo creo que nos va bien a todos en muchos sectores. Yo hasta me quedo así pensando, completamente inmersa en situaciones vitales, pero espero que os haya llegado también a los que estáis en el chat. Y como se nos ha pasado la hora volando, pero que me gustaría darle la oportunidad a la gente del chat a preguntarte algo, si te Claro. parece, Tatiana. Quiero abrir un poco el chat a que si quieren saber algo de Tatiana o comentar sobre algo que haya dicho ella, pues que podáis preguntar. Y lo mismo digo para ti, Tatiana, si aparte de los proyectos que hemos estado comentando, algún mensaje o alguna noticia que quieras dar estando aquí con nosotros. Bueno, somos 37, creo que muchísimas gracias a todos los que habéis venido, pero espero que llegue también a mucha más gente cuando subamos el vídeo de YouTube, pero si no, para nuestros oídos, algo que nos quieras contar, alguna vivencia o alguna noticia que nos podamos llevar de ti. Pues no sé, yo creo Aparte que... de que jueguen vuestros juegos y pongan el review, por favor, que se acuerden de poner los reviews. Eso es muy importante, que además es que es muy desesperante. Es que te lo he oído decir muchas veces y digo que no me olvide, por favor, jugar a sus juegos. Y cuando juguéis a sus juegos, para bien, constructivamente o positivamente, siempre comentar. Pues sí, no sé qué iba a decir algo, se me ha olvidado. ¿Alguna noticia? No, pues bueno, la que ya veremos la semana que ¿Vendrá? viene. Pero no sé, yo creo que es muy importante en esta vida encontrar cosas que te motiven y para mí que llegue el lunes y me apetezca ir a trabajar es un poco el objetivo que siempre he tenido. Entonces, y muy importante también, si trabajando en la industria no estás contento en el sitio en el que estás, pues vete, o sea, no pasa nada tampoco. Yo como en mi primera empresa hicieron un ERE, estuve sin cobrar, cerraron la empresa, me cancelaron un proyecto, fue como un máster de... Madre Esto va a mía. ser así, y me quité todo el miedo. Entonces, si yo no estaba a gusto en un sitio, pues me iba y ya encontraría otro trabajo. No, yo creo que es muy importante no aguantar, porque eso te quema por dentro y ya encontrarás otro trabajo. Si estás a disgusto y no lo puedes arreglar, que no tengan miedo en irse. Qué bien. Pues espero que les cale. Y es verdad, porque vida solo tenemos una, ¿no?
que es lo importante a veces recordar, que siempre vamos, yo siempre digo que parece que vayamos en un Shinkansen todo el día subiéndonos al tren bala y a veces nos olvidamos de mirar a la ventana, disfrutar del viaje, siempre estamos subiéndonos en el tren bala y no nos damos cuenta y estamos en la otra punta del planeta. Mira, aquí la gente ya se está animando a comentar cosas. Dice, KDJ, la vida es como una empresa, hay que diversificar riesgo y tiempo. Laura Shiva dice, hablaste de que te divertía el diseño en VR. ¿Cuál es tu formato preferido para diseñar? ¿2D, 3D o VR? Pues, o sea, VR es que me da me gusta por la experimentación, de hacer cosas diferentes. Pero tiene una contra que es un rollo estar diseñando con las gafas todo el día. O sea, te tiras a lo mejor 8 horas con las gafas puestas y acabas aquí con la marca. Entonces tiene ese pro muy divertido, pero el contra... Yo reconozco lo que más me gusta es sentarme con un cuaderno, porque yo me gusta diseñar en papel. Me siento con el cuaderno, lo tengo aquí además, con dibujillos, y diseñar en un papel y luego trasladarlo a la... Que eso no ha cambiado desde lo que nos explicabas, ¿no? Desde tu... Sí, es verdad. Mira, no lo había pensado, pero sí. ¡Anda, mira! Tengo que venir yo, que no sé de jugar a videojuegos hasta que he cumplido mis 35 y tengo 40. Sí, es increíble. Como la cabeza y la creatividad necesitan a veces donde plasmarlos y es el papel donde mejor te desarrollas. Pues, no sé, pregunta difícil, ¿no? Porque como que tiene sus pros y sus contras. Nos pregunta por aquí Barugón, como diseñadora me encantaría saber tu opinión, si los has jugado, de juegos como What Remains of Edith Finch y Manifold Garden. Y espera, ¿sabes por qué te lo dice Baru? Porque para mí, que él me hizo una entrevista en su canal, que tiene canal de YouTube, hablamos sobre los cozy games y mis primeros juegos. Y el What Remains of Edith Finch, él es un amante de los Walking Simulator y demás. Es un juego que nos une a los dos. Así que por eso te lo pregunta. What Remains y Manifold, ¿qué te parecen? What Remains of Edith Finch es uno de mis juegos favoritos. O sea, yo creo que es el ejemplo, es que es verdad, es un juegazo. Me da es de esos juegos que te da envidia sana de, joder, que... No haber sido tú. Qué bien, o sea, qué bien todo. Y mira, eso es un ejemplo perfecto de un juego que si lo ves no tiene el impacto que cuando lo juegas. Porque totalmente. Cuando lo juegas es que, claro, al ser tú quien lanza todas esas secuencias, y de hecho en American Arcadia tenemos inspiración de una secuencia, la secuencia del pescado del final. Hay una escena del interrogatorio que la sacamos la inspiración de allí, porque eso nos gusta tanto que... A varios del equipo. Sí. No solo a ti. Sí, a todo diseño yo creo que lo tenemos como un referente. Pues, Varus y Laura, no sé si os ha contestado la pregunta. Bueno, aquí están poniendo emojis y demás. Y nos pregunta aquí el último cartucho. Así es, si puede ser en ediciones... vale, están diciendo todo el mundo sobre Call of the Sea, que tuvo una edición estupenda en físico y que quieren American Arcadia sí o sí. Es que en este canal somos coleccionistas de videojuegos físicos. Muchos y muy duros. Hay gente que tiene colecciones de 20, 30 juegos, pero hay gente que tiene colecciones de más de 6.000 y nos encanta. Y sobre todo ediciones coleccionistas, somos unos alucinados, sobre todo yo y mi marido también, podemos hablar. Pero la gente sigue con ese punto. Luego están preguntando, ¿se ha traducido el éxito de crítica a las expectativas de venta? ¿Se ha traducido, el éxito de la crítica de los videojuegos a expectativas de venta que teníais con ellos? Pues de momento sí, o sea, lo bueno de nuestros juegos, tanto Call of Duty como American Arcadia, es que son juegos que funcionan muy guay el boca a boca, entonces se mantienen, o sea, no son juegos de dar un pico de ventas y luego, sino que van estables ahí y siguen, tienen una cola muy larga. Lo que pasa es que no podemos compararlo con el Call of Duty porque el Call of Duty salió en el Game Pass, entonces es como otro tema totalmente diferente. Pero vamos, estamos muy contentos con el Call of Duty, es que a día de hoy sigue todavía
sobre todo ahora, bueno, están en descuento. Es que me sabe mal hacer propaganda. No, por favor, por favor. Hacer propaganda. Hombre, después de darme este tiempo, nosotros que somos unos no-name, que estamos sacando toda la información de vosotros en el día de hoy, por favor, es que además nos viene muy bien saber vuestro punto de vista y por qué es importante. O sea, por favor, adelante. Pues eso, descuento. Están con descuento en la Spring Steam Sale, o sea que... Ajá. Creo que es un 20%. Pues creo que puede ser 20 o 25. La verdad es que ahora me pillas, porque ha habido otro descuento hace una semana. Los pondremos en el post. Hombre, por supuesto. Pues ya te contestaba. El último cartucho también tiene un canal de Twitch que lo sube también a YouTube, pero bueno, es gran coleccionista de hace miles de años y aparte es un entrevistador increíble, no como yo. Pero que lo haces muy bien, o sea, me está encantando la entrevista. Ay, bueno, muchas gracias, porque me siento que no lo estoy haciendo muy bien, pero me lo estoy pasando muy bien, así que muchísimas gracias. Estás gestionando el tiempo. Todo muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Pero él, por ejemplo, es una de las personas que me quedo embobada viendo sus entrevistas y tiene siempre preguntas súper buenas, así que os invito a que os pongáis en contacto si os apetece publicar y hablar sobre vuestro videojuego y vuestro estudio, porque él es increíble para sacarlo mejor. Además, desde el punto de vista de su experiencia en el mundo de los videojuegos y de conocedor de la industria, pues es súper profesional y que lo quiero mucho, así que muchas gracias por aportar. ¿Qué más me comentan por aquí? Pregunta, ¿qué género que no hayas trabajado te gustaría para algún proyecto nuevo? Tatiana. A ver, porque anda que no he hecho... Estoy pensando, a ver... Pues... O te hago yo la pregunta diferente. Vale, a ver. A ver si te inspira. ¿Qué juego, que no sea el What Remains of Edith Finch, qué juego existe que te hubiera encantado que fueras tú la que lo hubiera hecho? Porque has dicho, ¡buah! Pues porque me encanta o porque es que completamente parece hecho por mí. O sea, a mí me hubiera gustado, no sé si sería capaz, pero el Portal 2, que es mi juego favorito, me hubiera encantado poder diseñar, pero vamos, es un súper top. Yo, por ejemplo, no he jugado ni al 1 ni al 2, no me matéis. Pero sé que mucha gente en el chat seguramente sí, así que ellos podrán entender lo bueno que es. Yo creo que es un referente, ¿no?, en el mundo de los puzzles. Sí, es como integra la narrativa también, porque el 1 estaba muy bien, pero es que el 2 ya, como de pronto te rompen esa secuencia de puzzle y te llevan, cómo te guía el diseño de niveles, que no tienes ni que pensar y sabes dónde tienes que ir. La historia es brutal, a mí todo lo que sea estética retro, es que, de hecho, cuento una anécdota a veces que me pasó, que me hicieron una entrevista de trabajo y caí en la trampa también para si hay alguno que le hacen una entrevista de diseño que ya esté preparado. Y me preguntaron, ¿cuál es tu juego favorito? Y yo dije, pues el Portal 2. Y la siguiente pregunta fue, ¿y cómo lo mejorarías? Y me quedé, digo, vale. Digo, es que imposible. O sea, me quedé en blanco porque es que no sé cómo mejorarlo. Y claro, así que decid vuestro segundo juego favorito cuando que le podáis sacar alguna parte constructiva de defecto, ¿no? Jolín, qué difícil. Yo no sé cómo debe ser hacer entrevistas para el mundo de los videojuegos, dependiendo además del perfil profesional, pero me imagino que deben de ser bastante duras y que, bueno, y que todos estos consejos van a venir muy bien a mucha gente que igual pues ni se esté planteando aplicar. Otra pregunta que yo tenía a nivel de industria o como consumidora, que antes te he preguntado, pero tampoco te he picado más en la respuesta de cómo juegas o disfrutas más de los videojuegos, ¿en formato físico o digital? ¿Y por qué? ¿Eres jugadora de digital, de físico? A día de hoy, ¿cómo...? Pues, o sea, cuando dices físico te refieres a... Ediciones físicas, perdona. Vale. Si tienes opción, a ver, sí, ¿por cuál te decantas y por qué? Pues,
A mí me encantan las ediciones físicas, pero tenemos un problema de espacio en mi casa, como podéis ver. Ya no nos cabe más, porque mi marido colecciona ediciones físicas de PC, de las antiguas cajas de aventuras gráficas. Tenemos todo Sí. esto y todo esto. Entonces ya no nos caben más en casa. Por cierto, Laura, que estás por aquí, y Tatiana, si os apetece algún día hablar de vuestras colecciones y venir como a explicar vuestras colecciones de videojuegos, nos encantará, que en este canal es Lore del canal. De hecho, tenemos ahí una broma, mi marido y yo, que dice cuando te mueras tú me quedo con tu Loom, que tengo un Loom aquí que... Pero sí, a mí me gustan muchísimo las ediciones físicas, pero es que no nos cabe ya. Entonces ahora casi todo lo compro en digital. El sitio se lo queda a los juegos de rol y los de mesa, que ya también... Es que necesitamos una casa más grande ahora mismo. Ya. Bueno, creo que a todos nos pasa lo mismo con el mundo de los videojuegos y las ediciones físicas. Al final, seas pequeño o mayor coleccionista, empiezas además a branchear, a crecerte piernas y brazos por peluches, merchandising y demás, y es que no acabas, ¿no? Creo que el chat está diciendo que lo entienden. Problema de Diógenes, nos pasa a todos. Que comprendemos tu problema, no estamos solos. No estamos solos. Sí, y ya para cerrar, que no te quiero robar más tiempo, que es súper tarde para tu día, pero Tatiana, a nivel del mundo de la industria de los videojuegos, que ahora no está en sus mejores momentos, pero ¿cómo ves el estado de la industria? Y a nivel de videojuegos españoles, que puedes hablar más en primera persona, ¿cómo estás viendo la actualidad y cómo prevés que sea este 2024 que justo acaba de empezar? Porque ha empezado muy duro. Pues a ver cómo capeamos el temporal todos, porque hay ahora mismo, si miramos a 2023, es que se han publicado unos juegazos. Yo creo que es el de los mejores, no me atrevo a decir el mejor, pero de los años que mejores juegos españoles han salido. Es que es increíble, cualquier... es que, no me salen ahora los nombres, pero ¿quién ha sacado juegos? Es que hemos sacado todos. Pictiorama, Game Kitchen con el Blasphemous. Bueno, hay una calidad en España de juegos, unas ideas súper originales, unos acabados muy buenos. La pena es saber qué pasa con algo que no depende de nosotros, que es la economía mundial, que ahora mismo está como está. Entonces yo cruzo los dedos para que todos pasemos ahí, surfeemos la ola y llegamos a 2025 y esto sea un mal sueño. Desde luego, desde luego. Y bueno, y para acabar con una nota positiva, ¿qué es lo que más esperas del 2024? ¿Tienes algún proyecto o alguna ilusión, aunque sea jugar a un juego? ¿Qué es lo que ahora te hace mantenerte súper feliz solo de pensarlo? Pues un poco todo lo que... las ganas que tenemos Es que tenemos cosas que anunciar que no puedo decir. Vale, no te preocupes. Yo creo que es el poder decirlas, por fin. Bueno, espero que no perdamos el contacto después de esta entrevista, claro, y que mantengamos la conversación de qué sigue motivándonos y qué nos hace despertarnos cada día, o el lunes, ¿no? Qué nos hace sentirnos súper vivas y felices este lunes o los meses venideros. Pero estaremos todos súper atentos. Nos has dejado con un hype tremendo. Bueno, entre Laura, que estás ahí, el equipo de IndieDev, entre septiembre que se viene IndieDev, que aparte de esto, el programa para mí es increíble y cada semana estar en directo conociendo a gente increíble como vosotras es como un sueño. Y que el mundo de los videojuegos, a mí sé que la actualidad está muy mal, pero me ha dado vida, salud, felicidad, y aparte está muy viva porque es que no se para, no hay manera de ponerse al día de lo que está pasando, de lo que está saliendo, de lo que se puede disfrutar. Yo la verdad es que, no sé, sé que la vida y el mundo está un poco patas arriba, pero tener el mundo de los videojuegos que nos saca una sonrisa cada día, a mí me hace pues muy feliz, y os agradecemos que a pesar de la situación sigáis capoteando por nosotros, porque hay mucha gente conocedora que sobrevive mentalmente gracias a ilusiones como las que les compartís. Yo
Yo he conocido gente maravillosa en este año de stream y de tener el hobby y de ir a eventos como el Indie Dev Day y os lo agradezco muchísimo. Es un honor para mí teneros hoy aquí y deciros que por favor seguir. Pues muchísimas gracias de verdad, porque no estaríamos aquí sin gente como tú que disfruta los juegos y es que os lo debemos todo. Entonces, al revés, gracias por jugar. Sí, y que nunca es tarde para dedicarse a esta industria y descubrirse, y nunca es tarde tampoco para aprender a jugar como yo. Y nada, nos llevamos un montón de recomendaciones y consejos de vosotras. De vuestras experiencias vitales, y espero que sea inspiradora para muchas que vienen y muchos que vienen. Chat, Tatiana, algo más que decir. Voy a cerrar aquí la noche para mí con una sonrisa de oreja a oreja. Creo que me duele la cara de tanto reír de lo feliz que estoy. ¿Algo que comentar, algo que decir al chat para cerrar? Pues nada, que muchísimas gracias a ti, de verdad, que gracias al chat por estar ahí, por escucharme, y yo creo que lo más importante al final de lo que nos tenemos que quedar es que lo que has dicho tú, la vida es muy corta, tenemos que ser felices, quita de tu vida lo que no te aporte, ayuda a los demás y vamos a intentar sobrevivir en este mundo que es muy complicado y a pasarlo bien mientras lo hacemos. Pues sí. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si ahora mismo es momento para hacer una raid, pero no quiero pensar ahora en la raid teniendo a la gente con este hype y esta sonrisa y este amor que nos hemos quedado con este momentico tan chulo, pero deciros a todos que muchísimas gracias, Tatiana, muchísimas gracias por tu tiempo, Laura, que estás ahí, y a todos los que nos habéis apoyado. Un placer, espero que sea la primera de muchas de Mujeres en Juego. Que si tenéis recomendaciones de otras mujeres de vuestro entorno que quieran venir a contar su historia, vivencias personales como habéis hecho, que os lo agradecería, que habéis sido muy generosas, y que nada, y para mí es pues un pequeño granito de arena de seguir disfrutando de este mundo, pero conociendo también un poco a la gente que hay detrás, ¿no? Que yo creo que eso es lo que me llevaré toda la vida. Así que muchísimas gracias, y a los del chat por estar tan activos ahí con nosotras. Pues nos vamos a despedir. Os deseo muy buenas noches y nada, yo os voy a poner un poco de musiquita de fondo y espero que podáis ver el vídeo los que no hayáis podido estar hoy, tanto en YouTube como en Twitch como en iVoox. Os dejaré los contactos de Tatiana, de dónde podéis encontrarlas a ellas profesionalmente y todos los proyectos en los que ellas están involucradas, y estaremos bien atentos tanto a cuándo abren las entradas para comprar irnos al evento de Indie Dev Day, como no sé si estarás también, Tatiana, si estará tu equipo. Yo no me pierdo ni uno ya, lo paso vale. Pues nos veremos todos ahí. Y nada, y también para ver un poco las noticias que nos trae Out of the Blue Games. Y sobre todo, a jugar y a disfrutar, que esto es lo que hace que esta industria siga adelante, no nos olvidemos. Pues buenísimas noches a todos. Gracias, Tatiana, de nuevo. Un placer. Gracias. Buenas noches, chat. Un besito, cookies. Hasta la próxima.